la filosofía de las escuelas, ¿no? O al menos quitarla aún más. Y esto para mí es escalofriante. Porque la filosofía, si bien tampoco es la panacea, al menos la que se enseña en la escuela, porque tampoco es la panacea, pues todas las materias. Soy bastante antisistema en cuanto a la escuela. Creo que es bastante... o sea, la forma de educar es bastante lamentable. Y si bien, bueno, tampoco estoy muy de acuerdo de cómo se imparten las materias como física, matemáticas y quizás las lenguas tampoco. Pero bueno, me enfoco más yo pues en lo que son matemáticas, física, filosofía, historia, estas materias creo que se imparten. No me gusta, al menos, y creo que no se hace de la mejor forma posible. Y entonces, si física y mates no se imparten del todo bien, porque al final te enseñan estas asignaturas, no sé si hay formas mejores, supongo que sí, pero te enseñan estas asignaturas a base de mecanizar, que es como la memorización de... Es la memorización de... igual que se memoriza para aprender... Igual que te obligan a memorizar para aprender historia, pues la memorización de las matemáticas y la física es la mecanización, ¿no? Y al final es plantearte un problema dentro de los límites que ha diseñado el profesor y también los estudios, o sea, el programa de estudios. Y en aquel problema que te plantean, pues tienes que buscar la solución. Pero esto es un cachito solo de... O sea, esto es para mí no abordar el potencial de... Tampoco le he pensado mucho, pero para mí no es realmente plantear bien cómo aplicar las físicas y las matemáticas en la vida, porque al final vivimos solo una vez y hay un montón de gente en este planeta y se tienen que buscar soluciones, o sea, en muchos problemas que hay, ¿no? Y al final esto es pues buscar la solución dentro de los límites planteados por el profesor, sin alargarme mucho. Si ya esto lo encuentro ya no muy bien impartido, tampoco encuentro que se imparta muy bien, a menos que el profesor pues valga mucho la pena, como la filosofía, por ejemplo. Pero si además la quitas de la ecuación, si además la quitas del programa o disminuyes mucho la cantidad, aún pues quizás los resultados son aún peores, o quizás no, quizás esto incita a mucha gente a formarse por su cuenta o a leer o a instruirse en el universo de la filosofía por sus propios medios, ¿no? Que para mí quizás es de las formas mejores de aprender, porque vas directamente ahí donde te interesa más y donde puede haber quizás un impacto más grande. Que por cierto, hablando de filosofía, hay un libro muy chulo que se llama Gran Historia Visual de la Filosofía, que está escrito por unos japoneses y dan un repaso a toda la filosofía occidental. Digo que occidental porque hay muchas filosofías y esta se centra en la occidental, pero también la filosofía oriental es espectacular, ¿no? Muy interesante. Entonces, dicho esto, creo que si bien la filosofía, sobre todo en la que se imparte en las escuelas, pues es muy mejorable, no es la panacea, pero bueno, algo es algo. Y si además la quitas del programa, si disminuyes la cantidad o la quitas totalmente del programa, pues aún, bueno, el gobierno se empodera más de una sociedad una sociedad más vacía de capacidad de criticar, ¿no? Capacidad de pensamiento crítico. Porque al final la filosofía es lo que nos es lo que es, ¿no? Bueno, no es esto solamente, pero la filosofía en sí se puede llegar a ser una arma intelectual para poder abordar mejor tu vida, para poder liderarte mejor, para poder identificar dónde están los problemas, para ser mucho más crítico, pensar de forma mucho más crítica hacia ti y hacia los demás, o hacia, sobre todo, hacia el Estado. La filosofía te permite, pues,
ya te digo, no es la panacea, pero ayuda mucho. O sea, a la que empiezas a leer filosofía, que también hay libros de literatura, o sea, hay novelas que están llenas de filosofía, ¿eh? De filosofía. No tienes que ir a buscar también libros solo de Aristóteles o de Platón o de Descartes o de Nietzsche, ¿no? O sea, hay filosofía también, filosofía en otras... o sea, de fuentes de información hay muchas y cada una de ellas, pues, quizás tengan cachos de filosofía, ¿no? Te hacen cuestionar. Porque al final la filosofía es lo que es, ¿no? Te ayuda a cuestionar. Así que si quieres, bueno, para practicar filosofía no hace falta leerte solo libros de filosofía o de filósofos, sino que puedes consumir muchas fuentes de información diferentes. Pero evidentemente una de ellas, y muy importante, es pues libros escritos por filósofos. Entonces la filosofía lo que te permite es, si tú también lo permites, porque al final aprender no es solo leer, no es solo... O sea, tienes que estar dispuesto también a aprender, ¿no? Y a desaprender para aprender. Entonces, si tú lo permites, que quizás la filosofía te ayuda a permitirte eso también, a abrir más la mente, pues quizás te obliga o te conduce a hacerte las preguntas como ¿quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿De dónde viene tu sufrimiento? ¿Qué hacer? ¿Para qué? ¿Quién nos gobierna? ¿Si podemos o no hacer algo? ¿Si tendría que hacer algo? Bueno, cuestiones éticas. Si tienes mucho miedo, bueno, yo por ejemplo, pues le doy vueltas, ¿no? Pero si te frustra mucho el concepto de la muerte, pues quizás te puede aliviar esta frustración, o no, quizás la incremente, pero creo que sobre todo la aliviará, porque solo el debatir y el encontrar también que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas personas que se han hecho esta pregunta, y muchas de las preguntas que tienes seguramente ya se las han hecho muchas otras personas en el pasado. O sea, te hace ver también que no eres tan especial, que tus preguntas no son tan raras. Todo lo contrario, quizás te puedes sentir comprendido, y esto es muy importante porque la incomprensión también es una de las causas de mucho sufrimiento para muchas personas. Entonces, la filosofía es lo que te permite pues a comprenderte, a sentirte más aceptado, o bien por la gente de tu alrededor, o bien por personas que ya están muertas o que son de hace muchos años, pero bueno, al final también te sientes comprendido. Tampoco tiene que importar, es importante que la gente del presente se te comprenda, pero quizás también el hecho de saber que tus cuestiones, tus dilemas ya han sido debatidos en el pasado, también te puede aliviar. Y quizás también te puede hacer entender pues que quizás no te comprenden porque quizás no te explicas bien, o quizás no te abres, bla, 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 bla. También, bueno, la filosofía te puede permitir preguntarte si eres feliz, si no eres feliz, si te tienes que hacer esta pregunta, si no te la tienes que hacer, si es conveniente no pensar en la felicidad y si pensar en un propósito. Que no sé si tienes uno, pero te invito a que tengas uno, o unos, en plural. Te permite también, pues, intentar ser menos manipulado o no automanipularte. Bueno, al final todo esto, estas preguntas, me repito, no son la panacea, porque también tienes que dejar tienes que buscar todas las respuestas y tienes que dejar que salgan las respuestas, ¿no? Porque si tú no quieres escuchar, no vas a escuchar, y si tú no quieres debatir, no quieres encontrar respuestas, no quieres desaprender, no quieres llegar a cambiar de opinión, pues no quieres tener esta mente flexible, pues te vas a quedar dentro de este sufrimiento constante. Bueno, o no sé, esto ya se vería, ¿no? Bueno, yo solo invito a que aunque no te guste la filosofía, aunque creas que no te guste, no tenemos que hacer siempre lo que nos gusta, ni mucho menos. De hecho, creo que
creo que detrás de la respuesta no me gusta de mucha gente, o sea, detrás de la respuesta que da mucha gente a esto no me gusta, lo que hay es miedo. Porque bueno, miedo a no querer, bueno, sí, miedo o pereza. Pereza o miedo, sí. Porque muchas veces cuando haces algo que no te gusta, pero es un poco como jugar a tenis, ¿sabes? O sea, quizás empiezas a leer filosofía o a escuchar y dices, esto no me acaba de entrar o no es para mí. Pero o sea, lo que te gusta en la vida no te cae del cielo. Antes, tú a veces, seguramente actualmente te gustan cosas, pero porque no te diste cuenta del proceso que hubo hasta que te empezó a gustar. Quizás hay algunas que sí, que te empezaron a gustar de serie, pero muchas otras hubo un proceso de aprendizaje y un proceso de descubrir aquello para que te gustara. Entonces tú no te acuerdas, pero hubo un proceso. Entonces, actualmente si quieres que te guste algo, a veces tienes que pasar por algo que no te gusta, o hacer cosas que no te gustan, o aprender de nuevo. Es como jugar a tenis. Yo no tengo ni idea de jugar a tenis. Si voy a jugar ahora no me lo voy a pasar bien, pero si pasan unas semanas y voy aprendiendo, al final va a haber un punto en que desarrollaré unas capacidades físicas y técnicas que me permitirán disfrutar de la actividad. Entonces podría decir que me gusta, pero si no sé jugar a tenis, quizás es más no me gusta que me gusta. O quizás tendría que responder, pues no lo sé, tengo que probarlo durante un tiempo. Y así sabré si me gusta el tenis o no, porque tienes que dejar un tiempo. Pues esto igual que en la poesía, el aprender un idioma, o también la filosofía. Y a veces, aunque no te gusten, quizás lo practicas un tiempo, filosofar o leer o escuchar filosofía, y tampoco te acaba de gustar. Entonces, bueno, tienes dos opciones. O no te gusta y dices, vale, no me gusta, y te separas de ello, lo que puede conllevar a que no desarrolles todas las capacidades humanas que tienes, o que lo hagas aunque no te guste, y aquí vas a encontrar dos ventajas. Una es, vas a desarrollar la capacidad de aguantar, la capacidad de autosacrificio, y esto para otros quehaceres de la vida o para otros proyectos o propósitos te puede ir muy bien, pero la otra es también que vas a absorber también nuevas formas de pensar o de cuestionar que también te van a beneficiar y quizás te van a aliviar el dolor o el sufrimiento en tu vida. Otro tema que para mí es muy importante de la filosofía es que, a diferencia de, por ejemplo, mucha ciencia y mucha ingeniería, que hoy en día pues, está todo especializado, o sea, y está todo enderezado para que tengas que estudiar tengas que estudiar pues áreas técnicas, ¿no? Ingeniería, física, mates, sobre todo ingeniería. Pero lo que te da la filosofía es saber dónde está el problema. Creo que es mucho más importante saber hacer las preguntas correctas que que encontrar las respuestas. Al final, muchas veces las respuestas se encuentran a base de mucho esfuerzo y de juntar las personas adecuadas para encontrar la respuesta. Y quizás hay respuestas que son tan difíciles de encontrar que nunca las vas a encontrar, pero no sé si tiene mucho sentido lo que digo ahora. Pero creo que las preguntas son más importantes. Y preguntas como ¿a qué me tengo que dedicar? ¿Qué tengo que solucionar? ¿Qué sistema político tendríamos que desarrollar? ¿Qué hago aquí? ¿Qué problemas hay en el mundo? ¿Cómo podemos solucionar el sufrimiento animal? ¿El sufrimiento humano? ¿Y dónde atacar, no? Esto es muy importante y creo que la ingeniería en sí, si no se endereza, si no se saben buscar o no se saben encontrar las preguntas adecuadas, puedes encontrar preguntas incorrectas e intentar darle respuesta a esta pregunta, pero que la respuesta sea o bien
fútil o bien que el resultado sea muy negativo. Y qué sé, en la película Jurassic Park se da el caso, ¿no? de que unos científicos, pues sin preguntarse si deberían, pues empezaron a desarrollar la tecnología para hacer nacer de nuevo, para engendrar dinosaurios, ¿no? Y no se hicieron la pregunta de ¿debería? No, se hicieron la pregunta ¿puedo? Y como podían, pues lo hicieron, pero quizás la pregunta correcta era, aparte, después de la pregunta ¿puedo hacerlo? Es ¿debería hacerlo? Porque quizás la respuesta es no debería hacerlo, porque las consecuencias pueden ser nefastas o devastadoras. Y tampoco estamos muy lejos de crear un Jurassic Park ahora mismo, pero desde, pueden generar sufrimiento a especies o a seres que aún no han nacido, a quizás puede haber un problema en el mundo si empiezan a haber dinosaurios, ¿no? Esto seguro. Esto pasó un poco ya con la bomba nuclear, ¿no? De si podemos desarrollar una bomba nuclear o deberíamos desarrollar una bomba nuclear. Ya hablo como especie, no hablo como país, ni como gobierno, ni como cuestiones geopolíticas, sino como especie. Así que un ejemplo de por qué la filosofía puede servir es a la hora de buscar un proyecto o montar una empresa, o buscar una solución para la sociedad, llámalo una aplicación móvil, o llámalo una escuela nueva, una forma de educar nueva, o un podcast, o escribir un libro, ¿no? Esto, si no te haces las preguntas correctas y solo te fijas en la ingeniería, puedes acabar echando mucho esfuerzo en desarrollar un proyecto que al final no es útil para nadie excepto para ti. Y tú eres el único que le encuentras valor porque, claro, has dedicado muchas horas, muchísimas horas. Pero, claro, y entonces estás atado emocionalmente por sufrimiento y por involucración a este proyecto. Pero esto no significa que tenga valor para los demás. Y quizás tú ya busques esto, solo que tenga valor para ti. Pero la gran mayoría de personas lo que buscan es un impacto positivo en la sociedad. Entonces, hacerte la pregunta correcta cuando tienes tantas ganas de emprender o de crear es muy importante, porque puedes pasar, y voy a poner un ejemplo extremo, a preguntarte, ostras, quizás es un extremo, pero para que nos entendamos, quizás es muy importante, o sea, quizás tendría que hacer una aplicación móvil que contara las moscas que viven en mi apartamento, ¿no? Y tú pues pasas un año entero o medio año desarrollando esta aplicación o intentando convencer a gente para que se sume a tu causa o a tu idea y lo desarrolléis juntos. Pero claro, entendéis que quizás sí que es útil hacer una aplicación así, pero para mí es inútil, ¿no? Al menos ahora mismo. Pues igual que esto, han habido muchas otras ideas que se han echado mucho esfuerzo, sobre todo horas, mucho sudor y también mucho dinero. Y después el resultado ha sido nefasto. Y muchas veces ha sido por no hacer la pregunta correcta. No porque no había capacidad de solución de problemas. Yo me encuentro en esto, ¿eh? O sea, estoy desarrollando varios proyectos y a menudo me hago la pregunta de si me hice la pregunta correcta o si me estoy haciendo la pregunta correcta y si estoy dedicando los esfuerzos en la dirección correcta. Si vale la pena continuar con el desarrollo o no. Simplemente por ya no un extremo tan bestia como desarrollar una aplicación que cuente las moscas que viven en tu apartamento, sino quizás desarrollar una aplicación o un proyecto que tenga la forma que tenga, fuera su forma, que la solución quizás ya la dan otras plataformas u otros servicios, o que quizás ya está cubierta por otros servicios y lo único que yo voy a añadir es más competencia, ¿no? Y ya está.
Bueno, sin irme por las ramas, este sería el tema. ¿Por qué creo que la filosofía es vital para, para nosotros, para cada uno de nosotros como individuos y como sociedad? Para mí un tema muy importante y que me ha ayudado mucho a entender actualmente en el mundo es el sufrimiento animal. O sea, y aquí pues ya aprovecho este momento para meter este tema, pero el hecho de preguntarnos cuándo empezaron a ser personas los esclavos, nosotros lo tenemos muy aceptado, pero hace 200 años esto no era así. Y hacerte esta pregunta pues te hace entender de que, ostras, si hace solo 200 años había gente, humanos y humanas, que no eran consideradas personas, seguramente hoy hay seres que no son considerados personas y deberían. Y cuando lees un poco qué era una persona hace 200 años o 300, no lo sé, no soy experto en historia ni mucho menos, pero entonces te planteas qué es ser persona hoy en día. Y aquí te pueden venir las preguntas de, ostras, quizás la definición de persona pues tiene mucho que desear aún, ¿no? Quizás la tenemos como idea absoluta y tiene que ser más flexible, o tiene que haber más personas, más tipos de personas, o tiene que haber más... Bueno, aquí voy por el tema de qué es ser persona y qué es ser animal. Si todos somos animales, pero hay unos animales que son personas humanas y humanos que son consideradas personas y otras que no. Y aquí pues por el sistema que hemos montado, pues las personas son tratadas de una forma y las no personas de otra forma. Y te hace plantearte pues qué es entonces seguir una vida ética o con acciones que tengan un impacto moral positivo. Porque no tener ningún escrúpulo en comer lo que comemos como especie mayoritariamente, que es carne sacada de mataderos, es decir, carne resultado del holocausto animal que estamos llevando a cabo aquí desde hace unos cuantos años. Digo holocausto porque se matan cada día, bueno, no sé si millones y millones de animales. O sea cada segundo centenares de miles. O sea, es que es para flipar. Entonces dices, ostras, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto tengo que preocupar, tengo que estar tan asustado por la muerte, o tengo que estar tan preocupado por la paz entre humanos, por la paz en la humanidad en cuanto a guerras, pero al mismo tiempo se matan millones de seres vivos que en lo que piensan solo es jugar, reproducirse, vivir tranquilamente, y que nunca nos han hecho nada, simplemente han nacido para ser aniquilados como bebés, asesinados. Y nosotros solo pensamos en la humanidad tiene que tener paz. Pero te vas al supermercado y te compras el bacon asqueroso, o te compras las chuletas, o te compras el bistec, ¿no? Y os lo dice una persona que ha comido carne, mucha carne. Bueno, todo esto no hace falta leer filosofía, ni mucho menos. Simplemente quizás también alzar la cabeza y mirar a tu alrededor y ver qué es realmente lo que hay, qué es este cacho de carne, ¿no? De dónde viene. Pero bueno, la filosofía también te permite cuestionarte y razonar y sí, cuestionar la moral de tus actitudes, de tus acciones y la moral global, ¿no? En colectivo que existe en tu país, en tu nación o en el planeta en el que vives. Bueno, tampoco me quiero ir por las ramas, porque la verdad es que
que me encanta ir por las ramas. Pero bueno, tampoco quiero hacer este vídeo demasiado largo, así que nada, esto sería todo. Muchas gracias.